Vamos a hablar hoy acerca de la edad que tenía Yitzhak cuando fue llevado para hacer ofrenda del Eterno. Me han enviado aquí una pregunta. Mariel me ha escrito: hola Rabino, quisiera que explique cuántos años tenía Yitzhak cuando fue ofrendado. Saludos para usted y todo su equipo, Mariel. Es una pregunta interesante y la vamos a deducir desde el momento de nacimiento de Yitzhak, sacar la cuenta cuántos años tenía hasta que fue llevado como ofrenda. Cuando nació Yitzhak, tal como lo revelan los versículos, la madre Sara tenía 90 años de edad, su padre tenía 100 años. Cuando Sara murió, la madre de Yitzhak murió, tenía 127 años, como está escrito más adelante. Y fue la vida de Sara 100 años y 20 años y 7 años. Estos fueron los días de Sara. Así está escrito en el versículo. ¿Por qué no está escrito 127, sino 100 y 27? Rashi, el exégeta famoso de la Torá, el comentarista que es más popular, un gran sabio, explicó para comparar. Está escrito 100 años y 20 años para decir que cuando tenía 100 años Sara era como de 20 años en lo que respecta al pecado. Que cuando una persona tiene menos de 20 años, en el cielo Dios es indulgente con esa persona porque está creciendo. En los tribunales terrenales, sí, si hay una penalización se aplica antes de los 20 años, pero en el tribunal celestial, hasta los 20 años, se le da la posibilidad a la persona de crecer y se es indulgente con esa persona. O sea que por eso dice 100 años y 20 años. Para comparar, cuando tenía 100 años era como de 20 años en lo que respecta al pecado, que estaba limpia Sara, la madre de Yitzhak. Y después está escrito 20 años y 7 años. 100 años y 20 años y 7 años, esa era la vida de Sara. Está escrito 20 al lado de 7 para comparar la belleza. Así como una niña de 7 años es bella, así era a los 20 años, que tenía toda su belleza aún intacta. O sea, para comparar las cualidades de Sara y también su belleza. Por eso está desglosado 100 años, 20 años y 7 años, y no dice directamente 127 años. Es algo técnico para enseñarnos todas estas cosas. Sara, la madre de Yitzhak, cuando murió por escuchar la noticia de que su hijo fue ofrendado, llevado al altar para ser ofrendado. Y escuchó también, ella era profetisa, tenía revelaciones. Después escuchó que su hijo se había salvado, que había sido ofrendado un carnero en su lugar, y la alegría de esa noticia hizo que de la emoción ella falleciera, se prendiera su alma. Así hay una explicación. El versículo revela que murió a los 127 años, esa es la explicación que se da en los versículos, y hay otras explicaciones también. Pero ¿qué tenemos en concreto? Cuando nació Yitzhak, Sara tenía 90 años. Cuando murió Sara, ella tenía 127 años. Desde 90 hasta 127 y 37 años. O sea que, y ahí fue cuando murió Sara, fue cuando fue ofrendado Yitzhak. O sea que Yitzhak tenía 37 años cuando fue llevado para ser ofrendado por su padre Abraham, tal como lo revelan los versículos, que lo llevó su padre a Yitzhak. Y en el camino el hijo le preguntó: Padre, aquí la leña, el fuego, ¿y dónde está la ofrenda para presentar al Eterno? Y Abraham le dijo: Dios proveerá, hijo mío. Y fueron juntos. O sea que, imaginaos, tenía 37 años y su voluntad era tan grande de servir al Eterno que incluso estaba dispuesto a ser ofrendado. Después apareció un carnero y el ángel le reveló que se vio que era Abraham temeroso de Dios, que ofrendara el carnero en lugar de su hijo, y su hijo se salvó. Pero vemos que tenía 37 años y a una edad tan avanzada, igual fue de forma íntegra a servir al Eterno, incluso con su vida. Y es un ejemplo, por eso es conocido hasta el día de hoy Yitzhak como la ofrenda íntegra, porque dio todo de sí. Es un ejemplo de servicio a Dios que
Abraham era profeta. Él además reconoció a Dios por medios propios. El primero, en el comienzo, Abraham hacía idolatría porque adoró al cielo, adoró al sol, a la luna. Pensó que ese era Dios. A través de su propia capacidad cognitiva y de análisis, él descubrió que hay un Dios espiritual que gobierna sobre todo. O sea, no se le puede atribuir a Abraham ningún sentimiento que nubló su pensamiento aquí. Él actuó a plena conciencia, sabía reconocer a Dios. Nosotros en este momento no tenemos la misma capacidad que tenía Abraham, porque él hizo toda una evaluación, llegó a descubrir la verdad absoluta y sabía identificar una revelación de Dios. Ahora nosotros podemos confundir, porque no estamos acostumbrados, no hicimos la investigación que hizo Abraham, no estamos tan preparados, pero él sí, él lo hizo con esfuerzo, se preparó, sabía identificar una revelación de Dios, una revelación divina, y por eso supo que era verdad y fue a llevar la ofrenda. Y también enseñó a su hijo de acuerdo a esa integridad. Y vemos que él ofreció todo lo que tenía, Abraham todo lo que tenía, porque su hijo único era como toda su vida, y el hijo todo lo que tenía era su vida. Si no tiene vida no puede siquiera cumplir los preceptos ni nada. O sea que vemos la integridad de los patriarcas. ¿Por qué el pueblo de Israel fue fundado por esos patriarcas? Porque eran íntegros que estaban dispuestos a darlo todo, siempre y cuando sea para Dios, para la divinidad, porque ellos sabían identificar cuándo viene de Dios. No había lugar a confusiones porque ellos habían hecho ese análisis y tenían esa capacidad. Hasta aquí es este vídeo. Deseo un muy buen día, espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.